Bueno, pues buenas tardes y en primer lugar darle las gracias al señor Fonfábrega porque haya aceptado nuestra invitación. El señor Fonfábrega es el director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía y sin más le paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, no sé si hace falta realmente porque estamos cerquita. Pues muchas gracias ante todo por la invitación. Yo creo que quería empezar intentando clarificar qué es, cómo entiendo yo esta intervención, ¿no? Creo que la tarea que tienen por delante en esta comisión es una tarea muy interesante, pero es una tarea en la que, en realidad, como en cualquier otra política pública, hay un componente técnico y un componente político, ¿no? Y creo que es muy importante tener en cuenta esos dos componentes y saber desagregarlos a la hora de hacer cualquier reflexión sobre una posible reforma de una ley electoral. Mi trabajo o mi papel aquí entiendo que está completamente relacionado con la parte técnica, ¿no? Y en cambio creo que hay un componente político que es suyo, ¿no? Es decir, hay una parte de las decisiones a tomar que tiene que ver, ¿no?, con preferencias, y en ese yo voy a entrar muy poco, casi nada, ¿no? Mi opinión como ciudadano a lo mejor existe, pero es irrelevante, no es la razón por la que yo he sido invitado aquí, y por tanto lo que trataré de hacer es de aportar algunas reflexiones desde mi especialidad, ¿no? Que no soy jurista, ¿no? Desde mi especialidad, que es la de el comportamiento electoral de la ciudadanía y el de cómo las instituciones políticas, en este caso las reglas electorales, pueden condicionar y afectar al comportamiento electoral de la ciudadanía. ¿Cuáles serían entonces? Empiezo por esos componentes políticos, ¿no?, de las reflexiones a tener en cuenta a la hora de pensar en cualquier sistema electoral. Fundamentalmente, habría otras clasificaciones posibles, pero yo diría que los tres objetivos fundamentales de cualquier sistema electoral son estos tres, ¿no? En primer lugar, generar representación, ¿no? Hemos de lograr una representación de las preferencias de los ciudadanos que se ajusten más o menos bien, ¿no?, de manera que la ciudadanía esté bien representada en las instituciones, en el Parlamento andaluz en este caso. En segundo lugar, en el tipo de sistema político que tenemos nosotros, ¿no?, en el que el gobierno emana del Parlamento. La segunda función de esas elecciones, por tanto de ese sistema electoral que gobierna el proceso electoral, es que eso sirva para formar gobierno, ¿no? Y, en tercer lugar, que todo ese proceso sea un proceso percibido como legítimo por parte de la ciudadanía. Estas tres cosas deben ser aspiraciones de cualquier sistema electoral, por lo menos de cualquier sistema electoral en un sistema parlamentario, pero, como ocurre muchas veces en la vida, hemos de elegir, ¿no? No podemos maximizarlas todas completamente. Es decir, no hay un sistema electoral perfecto para lograr al máximo todas estas cosas, ¿no? Para lograr un Parlamento el máximo de representativo, que dé lugar a gobiernos estables y que todo ello, digamos, sea percibido como de forma completamente legítima por parte de la ciudadanía. Es decir, y ahí viene su trabajo, hay que elegir, ¿no? Hay que establecer prioridades en hasta dónde queremos poner el esfuerzo, el acento en cada una de estas posibles cosas. Y ahí viene la otra parte de esta tabla, ¿no?, que serían las piezas del sistema electoral. Fundamentalmente, de estas piezas, digamos, de las que voy a hablar yo más, ¿no?, que sería de lo que normalmente hablamos el sistema electoral, digamos, en sentido estricto, ¿no? Luego está toda la regulación más amplia de quién tiene derecho a voto, de las campañas, etcétera, que yo, si quieren, podemos entrar en ello en las preguntas, pero yo en principio no voy a entrar en eso en mi presentación. Lo que voy a hacer a lo largo de mi presentación es aportar información, digamos, en cada una de estas casillas que hay aquí, más en unas que en otras, Voy a hablar más, digamos, de las que he señalado aquí en rojo, ¿no?, de cómo el tamaño del Parlamento, la distribución de los escaños por distritos, en nuestro caso, en este momento, por provincias, ¿no?, y las fórmulas electorales influyen en la representación o influyen en la capacidad de formar gobierno.
Más por encima haré alguna mención que haga referencia a los otros temas, ¿no? A la forma de voto, a la legitimidad, de la que hablaré muy poquito, pero bueno, insisto que en el turno de preguntas pues podemos hablar de cualquiera de estas cosas. Bueno, empiezo a aportar entonces algunos datos y algunas reflexiones que nos ayuden a entender cómo funcionan todas estas cosas. En primer lugar, ¿no? Un poco de comparación entre elecciones al Parlamento andaluz y elecciones generales. Uno de los indicadores clásicos que utilizamos, dos de los indicadores clásicos que utilizamos los politólogos, ¿no? Número efectivo de partidos electorales y número efectivo de partidos parlamentarios. Es decir, el primero se fija más en el voto popular, el segundo se fija más en la representación en el Parlamento, ¿no? La línea roja representa la situación del Congreso de los Diputados, la línea verde representa la situación en el Parlamento andaluz, ¿no? Básicamente, ¿cuál diría yo que es el titular que sale de estos gráficos? Es que no tenemos un problema de exceso de fragmentación, ¿no? Por lo menos, digamos, en esta comparación que estamos haciendo, ¿no? Aquí, ¿no? Entre Andalucía y entre el Parlamento andaluz y el Congreso de los Diputados, vemos que siempre, ¿no? La fragmentación que hay, sobre todo a nivel del voto popular y recientemente también a nivel parlamentario, es menor en el Parlamento andaluz que en el Congreso de los Diputados. Por tanto, digamos, no parece a priori, con el primer indicador a que echamos una ojeada, que tengamos un problema de exceso de fragmentación parlamentaria. Segundo indicador. Vamos a mirar cómo está la proporcionalidad. Hay diferentes indicadores aquí de proporcionalidad. Utilizo uno de los más fácilmente interpretables, el que mide directamente qué desviación hay entre el porcentaje de votos que tiene un partido y el porcentaje de representación parlamentaria que tiene ese partido. Y, de momento, de nuevo, mantengo la misma comparación, ¿no? Entre lo que ocurre en el Congreso de los Diputados y lo que ocurre en Andalucía. Aquí hay una consideración previa que hay que hacer, ¿no? En España tenemos sistemas electorales proporcionales, pero cuando los ponemos en comparación con el resto de los sistemas electorales que hay, por ejemplo, en la Unión Europea o en la OCDE, el conjunto de los países desarrollados, tenemos los sistemas proporcionales con resultados menos proporcionales de todos los sistemas proporcionales, Es decir, tenemos un sistema que es proporcional en su filosofía, pero que es relativamente poco proporcional en sus resultados. En ese caso vemos cómo ese índice de desproporcionalidad o de proporcionalidad, ¿no? Sería más bien de desproporcionalidad, ¿no? Se ha ido reduciendo en el caso español, ¿no? De manera que en el año era tradicionalmente, ¿no? Decíamos, comparando España con otros países, éramos un sistema proporcional muy poco proporcional, que daba unas desviaciones de la proporcionalidad casi que se parecían más a las de Gran Bretaña, ¿no? A los de países mayoritarios que a los de países proporcionales. Y, sin embargo, con un poco de disminución de ese problema a nivel español y un poco de incremento de ese problema en los últimos 10 años o más en Andalucía, en el año 2015 nos encontramos con que las dos líneas llegan al mismo nivel. Es decir, en este momento, esa situación de falta de proporcionalidad, ¿no? O de relativa desproporcionalidad alcanza el mismo nivel en Andalucía que el que se alcanza a nivel español, ¿no? Por tanto, ¿no? Si miramos la otra comparación, ¿no? Podríamos decir que en el Parlamento andaluz hay unos niveles de desproporcionalidad superiores a los que solemos encontrar en los sistemas proporcionales de las democracias parlamentarias. ¿De dónde viene esto? Vamos a fijarnos ahora, digamos, en las diferentes piezas, en las diferentes componentes, ¿no? En lo que eran las columnas de la tabla anterior, que pueden dar lugar a estos efectos. Un primer indicio, manteniendo todavía, digamos, esta mirada temporal a lo que ha sido la evolución de la situación andaluza.
Aquí simplemente lo que hace este gráfico es descomponer los problemas de proporcionalidad que se han dado en la composición del Parlamento andaluz a lo largo de las diferentes legislaturas en dos piezas, ¿no? La pieza de abajo, ¿no?, la que marca la línea de color rojo más intenso, es la que se produce como resultado de partidos que se presentan a las elecciones y no logran ninguna representación en el Parlamento andaluz. Es decir, si nos vamos, por ejemplo, al año 2012, que es el punto más elevado de esa línea, el año 2012 se da esa situación en que los tres partidos que obtienen representación, ¿no?, Partido Popular, Partido Socialista e Izquierda Unida, la obtienen en todas las provincias de Andalucía, y en cambio hay dos partidos que obtienen un resultado digno, pero que no consiguen entrar en ninguna provincia, ¿no?, el Partido Andalucista y Unión por Progreso y Democracia, ¿no? Por tanto, en ese año tenemos mucho voto que se pierde porque va a candidaturas que no obtienen ningún escaño. La línea superior, ¿no?, la línea, digamos, del rojo más tenue, refleja el conjunto, ¿no?, el otro componente, el volumen agregado, ¿no?, el volumen final, digamos, conjunto del total de la falta de proporcionalidad, pero la diferencia que hay entre las dos líneas son los votos que van a candidaturas que sí obtienen representación en alguna provincia, pero se quedan sin representación en otras provincias. Es decir, en el año 2012 casi no hay, ¿no? Sería, por ejemplo, no recuerdo ahora si el PACMA se presentó el año 2012, supongamos que sí, ¿no? Pues esa pequeña diferencia entre el punto del 7,68 y el 0,4 serían los pequeños partidos, ¿no?, que no obtienen... lo he dicho mal. El 0,4 de ese año no sé exactamente ahora qué es, ¿no?, pero la diferencia, por ejemplo, en el año 2015, ¿no?, la diferencia que hay en el año 2015 entre el 5,98 y el 4,9 son los votos que van a Ciudadanos en las tres provincias donde no obtiene representación y a Ciudadanos en una provincia donde no obtiene representación y a Izquierda Unida en las tres provincias donde no obtiene representación. Es decir, la parte de arriba del gráfico tiene que ver con cómo hemos repartido los escaños entre provincias, ¿no? La parte de abajo del gráfico tiene que ver con cómo actúa la barrera electoral y tiene que ver, si se quiere, con las decisiones estratégicas de los partidos, ¿no? Hay unos partidos que se han presentado incluso sabiendo que corren el riesgo de no entrar, de no obtener representación, ¿no?, mientras que la parte de arriba, ¿no?, la que va de la línea roja intensa a la línea roja tenue, tiene que ver con voto a partidos que se queda sin representación en alguna de las provincias. Es decir, esta segunda parte, ¿no?, la parte superior, digamos, tendría solución posible si la distribución de escaños por provincias fuera diferente. Seguimos mirando los componentes de la proporcionalidad, pero en este caso, digamos, antes de entrar en los detalles de los componentes, vamos a pasar a hacer otra comparación diferente, ¿no? Vamos a dejar de comparar Andalucía con el Congreso de los Diputados y vamos a comparar Andalucía con algo a lo mejor más comparable, ¿no?, que es lo que ocurre en las otras comunidades autónomas españolas, ¿no? En este caso tenemos el mismo índice de desviación de la proporcionalidad, situando, ¿no?, en verde el caso andaluz en el conjunto de las 17 comunidades autónomas, y ahí está añadido como referencia el caso del Congreso de los Diputados en rojo. Reitero la reflexión que he hecho anteriormente. Los últimos resultados de las elecciones generales en España son más proporcionales de lo que es la tónica habitual del Congreso de los Diputados. Es decir, si miramos el dato español que hay aquí en perspectiva comparada, es un dato relativamente proporcional respecto a su historia, pero es un dato desproporcional respecto a otros países. Es decir, ese 7,9, digamos que es una cifra considerable de desproporcionalidad. Sin embargo, vemos que la mayor parte de comunidades autónomas españolas, con los sistemas electorales que han adoptado, agravan ese problema de falta de proporcionalidad. Hasta el máximo en Canarias y
digamos, en situación intermedia, pero un poco por encima, digamos, de la intermedia, nos encontramos a Andalucía. Bueno, ¿de dónde viene esto? Ahora sí, vamos a ir viendo un poco las diferentes piezas, las diferentes columnas de la tablita que les ponía anteriormente, ¿no? Primera pieza que puede influir ahí, tamaño del Parlamento. Desde el punto de vista del tamaño del Parlamento, aquí tenemos una de las maneras posibles, digamos, de verlo, ¿no? ¿Cuántos ciudadanos hay por cada diputado? Vemos que Andalucía tiene el máximo de habitantes por diputado, no el máximo comparado con las 17 comunidades, simplemente por facilitar, lo estoy comparando aquí con las otras dos comunidades autónomas más grandes, las otras dos que tienen una población alta, ¿no? En Cataluña hay un diputado por cada 55.000 habitantes, en Madrid por cada 50.000, en Andalucía por cada 77.000. ¿No? La media española es 1 por cada 37.000. Por tanto, desde el punto de vista estrictamente comparado, otra cosa es otras consideraciones, en las que entraré levemente después, pero desde el punto de vista estrictamente comparativo, tenemos un Parlamento autonómico relativamente pequeño. Incrementar el tamaño de ese Parlamento autonómico podría ser una de las vías para incrementar la proporcionalidad. Segundo dato, me parece quizá más importante todavía que el anterior, ¿no? Todos lo conocen perfectamente, el desigual peso del voto de los andaluces en función de en qué provincia viven, ¿no? El voto del andaluz residente en Huelva vale más del doble, ¿no? 2 veces y media que el voto de un sevillano, ¿no? Esto es algo que sabemos que ocurre en muchos sistemas electorales, ocurre también a nivel español, pero no deja de ser algo que se aleja, ¿no?, de ese principio básico que en principio no es deseable que haya en cualquier sistema electoral, de que los votos de todos los ciudadanos valgan lo mismo. Bueno, vamos a ver el conjunto, ¿no?, algunas de las otras piezas del sistema electoral a las que hemos dedicado un poco menos de atención, ¿no? Lo que sale en el conjunto de esta tabla, que es un resumen de las piezas de los sistemas electorales autonómicos, es lo que termina provocando en su conjunto, ¿no?, al combinarlo, los efectos que estábamos viendo anteriormente, Es decir, tamaño del Parlamento, ¿no?, número de escaños. En principio, a mayor número de escaños a repartir, más fácil que podamos acercarnos a una buena representación. La magnitud media de la circunscripción, ¿no? A mayor tamaño de la circunscripción, del distrito electoral, más fácil es que podamos tener una buena representación, más fácil es que las reglas proporcionales puedan dar lugar a resultados realmente proporcionales, ¿no? Ahí tenemos Andalucía, pues, relativamente en medio, ¿no? Tiene distritos electorales más grandes que algunas comunidades autónomas y mucho más pequeños, digamos, que Madrid, que, por ejemplo, ¿no?, tiene un tamaño mucho mayor, ¿no? El cómo, ¿no?, la tercera pieza muy importante, el cómo repartimos los escaños por distritos, ¿no? En este caso, aquí tenemos, si queremos decirlo de forma coloquial, ¿no?, al culpable de lo que veíamos en la tabla anterior, ¿no? Esa asignación que hace la legislación electoral andaluza cuando dice que cada provincia tendrá un mínimo de 8 diputados, ¿no?, y eso es lo que lleva a esa sobrerepresentación de Huelva sobre Sevilla, para ejemplificarlo, digamos, en ese caso. Y finalmente, la última pieza que cambia, ¿no?, es cuál es la barrera mínima que tenemos, ¿no? Prácticamente lo que hay en España es el 3% o el 5%, que a su vez en algunos casos se aplican a nivel de provincia, a nivel de distrito electoral o en otros casos a nivel del conjunto de la comunidad autónoma. A nivel de fórmula electoral, en cambio, no tenemos variación, ¿no? Todas las comunidades autónomas han optado por seguir la pauta
que se utilizaba ya para el Congreso de los Diputados y utilizar la fórmula DONT. Que, como saben, no es la fórmula, no es la principal responsable de esos efectos poco proporcionales, es más importante el tamaño medio del distrito o el cómo se reparten los escaños por distritos, pero contribuye un poco también a obtener resultados que sobrerepresentan un poco a las formaciones políticas de mayor tamaño. Y voy terminando. Dejo ya la representación, que es de lo que he hablado más, y pasamos a hacer una mirada muy rápida a la segunda función importante de las elecciones, que decíamos que era formar gobierno. Esta simplemente, digamos, una síntesis muy breve, ¿no?, de la historia de los gobiernos andaluces, ¿no?, que básicamente lo que nos dice, a mi entender, ¿no?, mi interpretación de la tabla, es que en Andalucía no tenemos un problema de gobernabilidad o de falta de estabilidad de los gobiernos, ¿no? La inmensa mayoría de las legislaturas han durado 4 años, ¿no? Se ha cumplido, digamos, el mandato, lo que es una señal inequívoca de estabilidad gubernamental. Únicamente tuvimos una legislatura en que hubo problemas graves, digamos, para terminar la legislatura, y una que terminó un poco antes por algunas dificultades o desacuerdos entre los socios de gobierno, ¿no? Por tanto, yo diría que, si tuviera que resumir, ¿no?, todo lo que he dicho hasta ahora, desde el punto de vista de esas dos prioridades políticas entre las que tenemos que elegir, porque no podemos maximizarlas completamente, estamos en mejor situación desde el punto de vista de garantizar la estabilidad parlamentaria. A lo mejor no debemos hacer revoluciones que pongan en peligro la buena noticia que nos da esta diapositiva, ¿no? Yo creo que esto es algo deseable, que normalmente los gobiernos puedan durar el conjunto de la legislatura y puedan cumplir su mandato, pero parece que tenemos en este momento, digamos, más déficit desde el punto de vista de representar adecuadamente las preferencias de la sociedad andaluza, que desde el punto de vista de dar lugar a mayorías políticas estables. Por último, muy brevemente, ¿no?, es más difícil hablar del tema de la legitimidad. Uno de los indicadores que se utiliza a veces es el de la participación en las elecciones. La participación en las elecciones andaluzas, pues seguro que está lejos del ideal que nos gustaría a todos, ¿no?, de que la inmensísima mayoría de los ciudadanos andaluces participaran. Es algo menor de la que se da en algunas otras comunidades autónomas o en las elecciones generales, pero eso de todos modos no es algo inhabitual, se da prácticamente en todas las democracias del mundo. Por tanto, yo diría que, de nuevo, desde el punto de vista de la limitada información que podemos tener sobre la legitimidad, yo diría que tampoco tenemos indicios de preocupación graves, ¿no? O sea, seguramente no hay un problema grave de legitimidad, y si lo hay, y si lo hubiera, seguramente no tiene que ver con el sistema electoral andaluz. Entonces, vuelvo un poco a la tabla que planteaba al inicio, ¿no?, apuntando, yo lo llamaría por deformación profesional, digamos, algunas hipótesis, ¿no?, unas más corroboradas que otras dentro, digamos, de las celdas de esta tabla, ¿no? Para algunas de ellas yo creo que hay evidencias empíricas más fuertes, para otras hay evidencias empíricas quizá más débiles, ¿no? Bueno, el tamaño del Parlamento, un tamaño mayor, es una de las herramientas, no tiene por qué ser así, ¿no?, pero es una de las herramientas que se pueden utilizar para favorecer la representación. Es cierto que la afirmación, hace 10 años yo hubiera hecho una afirmación más taxativa en esa columna de la que se puede hacer hoy, ¿no? En el clima, llamémosle, de antipolítica, ¿no?, de los últimos años, es más difícil de explicar a la ciudadanía
que vas a incrementar el tamaño del Parlamento y, por tanto, ¿no?, se va a leer automáticamente como, mira, ahí están creando más puestos de trabajo para ellos, más gasto, etcétera, ¿no? Por tanto, lo pongo también en forma de interrogante, ¿no? Podría ser, ¿no?, que ir por la vía de incrementar el tamaño del Parlamento tuviera algún efecto negativo en términos de legitimidad, de que fuera una decisión que en el contexto actual fuera difícil de aceptar para parte de la ciudadanía. Desde el punto de vista de la asignación de escaños por distritos, lo hemos dicho, el debate sobre si siempre los votos, 2 votos, tienen que valer exactamente igual, es un dilema enorme que se da en cualquier sistema electoral. No se puede ser completamente purista, pero hemos visto que en el caso andaluz, digamos, hay unas diferencias muy importantes en las que probablemente podría tener sentido tratar de corregirlo y podría ser una de las herramientas para mejorar esa representación, ¿no? A mí no me consta que haya habido un cuestionamiento social fortísimo de ese tema, ¿no?, que sería lo que saldría, digamos, ahí en la parte abajo, en la legitimidad, pero no me costaría entender, digamos, que se produjera un movimiento de malagueños y sevillanos diciendo por qué nuestro voto vale muchísimo menos, ¿no?, que el de los habitantes de Huelva o de Almería. Yo creo que no sé si tiene sentido, digamos, que no entremos en todos los detalles del resto de estas celdas. Podemos hablar de todo ello ahora en el turno de preguntas. Sí creo que es importante, para terminar, ser conscientes de que estos potenciales efectos están muy lejos de ser automáticos y mecánicos. Dependen de varias cosas. Primera, dependen del sistema de partidos. De un sistema de partidos que había sido muy estable durante varias décadas, pero que ha cambiado mucho en los últimos años y que no tenemos ninguna garantía de que no vaya a seguir cambiando. Eso, yo no les voy a pedir que guarden la calculadora cuando piensen en una reforma del sistema electoral, porque si yo estuviera en su lugar no lo haría, ¿no? Pero sí les invitaría a no pensar solo en clave cortoplacista, es decir, a aplicar la calculadora. Si hacemos esta reforma con los resultados de hace 2 años, ¿qué habría pasado? Porque estamos en una situación social y política volátil todavía, es decir, las cosas pueden cambiar y lo que hoy beneficia a unos puede perjudicar a otros. Por poner un ejemplo, ¿no?, la regla D'Hondt es una regla que, al perjudicar a las minorías, desincentiva escisiones. Por tanto, digamos, cualquier partido que piense que está en peligro de sufrir en algún momento una escisión, pues a lo mejor piensa que no le interesa, ¿no?, que desaparezca la regla D'Hondt, porque la regla D'Hondt, digamos, es una vacuna contra las escisiones, ¿no?, por de alguna manera, ¿no? Es decir, estimula a que gente que está en minoría en un partido, ¿no?, que está perdiendo, que puede tener la tentación de decir salgo y me presento solo, le disuade el hecho de saber que tenemos una fórmula electoral que le va a poner las cosas relativamente complicadas. La cultura política de la ciudadanía también hace que los efectos de todas estas cosas que he estado diciendo no sean mecánicos, ¿no? Yo creo que ahí los cambios de los últimos años, por un lado, yo creo que benefician, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos indicios de una ciudadanía más madura de lo que a lo mejor pensábamos hace 15 años, ¿no? Y eso, por ejemplo, pues puede ser algo que lleve a ser más valientes, más atrevidos, más exigentes en cuanto a un tema del que no he hablado nada, ¿no?, que es la forma de voto, ¿no?, el permitir que haya una forma de voto que no sean las listas cerradas y bloqueadas, ¿no? Sin embargo, en cambio, puede ser que ese mismo clima político, esa misma cultura política de los últimos años, dificulte otro tipo de reformas, como, por ejemplo, estaba diciendo hace un momento, ¿no?, el de incrementar el tamaño del Parlamento, ¿no?
Y, por supuesto, también la propia cultura política de los representantes, ¿no? Si estuviéramos en un país con una cultura de pacto enorme, pues seguramente nos podríamos ir con mucha más facilidad y con muchos menos miedos hacia fórmulas muy proporcionales que tienen en países que funcionan extremadamente bien, ¿no? Pero son fórmulas que funcionan bien si, al mismo tiempo, tenemos una cultura política de pacto entre los ciudadanos y entre los representantes, cosa que a lo mejor no necesariamente tenemos en nuestro caso. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor Font. Y ahora pasamos a la intervención de los distintos grupos parlamentarios. Y, en primer lugar, el señor Julio Díaz por el Grupo Ciudadano. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por su intervención. Siempre, como hemos hablado al inicio de la intervención, siempre se aportan cosas nuevas y bueno, aquí se ha dicho que lo que tenemos es un traje a medida y yo lo corroboro y desde luego el traje depende de quién se meta dentro y desde luego quién lo ajuste y cómo se lo ponga, ¿no? Es evidente, queda claro que los elementos están todos interconectados. Lo que tenemos, pues, bueno, aquí en Andalucía con este sistema electoral ha habido 80 días sin que haya gobierno y en España pues un año, ¿no? Entonces, bueno, y hay otros países donde sin modificar los sistemas electorales hay formaciones políticas que han pasado de gobernar con mayoría a ser la quinta fuerza política. Estoy completamente de acuerdo con usted en que el mismo sistema puede perjudicar a uno u otro. Lo que sí es verdad que quizás se está sacrificando mucho el equilibrio territorial, que hay que tenerlo, por supuesto, pero desde luego el valor igual del voto está sufriendo mucho. Eso es lo que mi formación política quiere dejar de manifiesto desde el inicio, desde que precisamente nosotros hemos iniciado en este país, no es que se haya iniciado, pero digamos que hemos puesto otra vez encima de la mesa y con mucha fuerza la importancia de la cultura del pacto. La cultura del pacto ya no solo con los ciudadanos, sino entre los representantes políticos. Sabemos que eso todavía no ha calado y que estamos todavía en un tacticismo electoral que ha propiciado lo que hemos dicho antes y que al final se tenga que llegar a acuerdos puntuales. Es verdad que no hay otro camino que madurar. Yo también estoy de acuerdo con usted en que los elementos, las externalidades negativas de este sistema por sí solas ya justificarían que fuéramos capaces de cuadrar un traje a medida donde no sufrieran tanto las minorías, pero donde seamos capaces de corregir defectos, que son evidentes, que están ahí. Se comparan de diferentes formas en función de lo que cada uno crea que debe justificar, pero lo que queda muy evidente es que hay cosas que corregir y se pueden hacer. Y que, bueno, que el que se mire su ombligo solamente desde el punto de vista político, quizás lo que haga ahora le perjudique más adelante. Eso no se sabe. Y como ha quedado claro en su intervención también, los efectos no son inmediatos y que no se mueva nada le puede afectar a alguien que no quiera que se mueva ahora y puede ser también al revés dentro de unos años. Por lo tanto, altura de mira desde una posición política única, sin tener en cuenta los argumentos técnicos solos, no se puede avanzar aquí. Eso es evidente. Eso es algo que yo reconozco transversalmente a todos los que han intervenido aquí. ¿Por qué? Porque es fundamental que no se mire con ojos de un partido político. Se mire para mejorar el sistema. Porque, como usted bien ha dicho, está conectado con el sistema de partidos y con el sistema político español en general, que a su vez tiene otros muchos elementos. Yo estoy con usted y ha empezado así, que como está todo interconectado, evidentemente cuando se toca algo afecta a todo lo demás. Quizás ese sea el efecto también que hay que producir. Yo creo que debemos caminar hacia la cultura del pacto y, desde luego, hay elementos que también nosotros estamos, y a los que me voy a referir, y también querría su opinión para terminar, que creemos que aparte de tocar estos elementos, ya veremos a ver cómo se hace, pero que también hay que introducir en la ley. Para nosotros, en la Ley de Estado de Andalucía, entendemos que se debe posibilitar de mejor forma el voto de los andaluces que están fuera, que hay muchas dificultades. Por eso también hemos puesto en marcha la subcomisión en el Congreso de los Diputados para reformar la LOREG, que falta hace, y también introducir la posibilidad de que la mal llamada publicidad electoral, que como digo siempre, lleva también el voto, que es sagrado, ¿no?, y el sobre, pues que se haga un envío único que asegure que las minorías y la carestía de recursos, incluso de los que se presentan nuevos, no es un obstáculo para que los ciudadanos elijan en igualdad. Qué bonita palabra, la igualdad. Y también que, bueno, que en los medios sostenidos con fondos públicos o medios de comunicación públicos nadie se puede esconder, que se le tenga que explicar a los ciudadanos qué quiere hacer,
que nadie se esconda detrás de un plasma o detrás de una incomparecencia, que sea obligado por ley que los ciudadanos escuchen a quienes nos presentamos o se presentan a las elecciones. Creemos que cuestiones como esta justifican sobradamente una reforma. No hay que cebarse solo, es verdad, en el parámetro de la fórmula electoral. Hay muchas cuestiones que hay que tocar, pero no hay que cerrarse a nada, porque lo que se trata, en mi opinión, es de mejorar. Y lo que hoy le beneficia a uno puede perjudicarle a otro mañana. Y hay que pensar en el sistema, no en uno mismo. Es la posición que tiene el ciudadano. Gracias. Muchas gracias, señor. ¿Cuál es la práctica? ¿Yo respondo o no? Sí, usted les responde. Bueno, en este caso yo creo que más bien era un comentario, no hay mucha pregunta sobre el tema final. El tema de los andaluces en el exterior, a nivel español sé que efectivamente es un problema grave que hay que tocar. No sé si hay alguna diferencia a nivel de Andalucía porque no lo he seguido en concreto. Completamente de acuerdo en el tema de la publicidad electoral. Lo de la obligatoriedad de responder, no sé si soy todavía más liberal que usted, y entonces a mí todas las obligatoriedades, primero me las miro con desconfianza, me parece un poco difícil de llevar a la práctica, ¿no? Lo de la obligatoriedad de responder. O sea, comparto la filosofía, pero me cuesta ver, digamos, exactamente el cómo. Muchas gracias, señor Font. Ahora, y en segundo lugar, por el Grupo Parlamentario de Podemos, don Juan Moreno Yagüe le va a realizar sus preguntas y consideraciones. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, señor Font, por su comparecencia. Yo voy a preguntarle acerca de una cosa que me ha llamado la atención, después de muchísimas horas, de muchísimos comparecientes, acerca de una cuestión donde, curiosamente, no hay acuerdo y escuchamos discrepancias al respecto por parte de los diversos comparecientes. Y ha dicho usted que ha analizado el sistema en su conjunto en cuanto a las reglas de proporcionalidad, distribución, voto, etcétera. Desde el punto de vista de lo que dicen los gráficos, nadie o no está en discusión la legitimidad del sistema. Y precisamente otros comparecientes, también de sus ramas, sí han hablado precisamente de los problemas de legitimidad del sistema. Yo quisiera preguntarle lo siguiente, y esto más bien, y se lo pregunto a usted como sociólogo más que como jurista, puesto que la legitimidad de un sistema desde el punto de vista jurídico no debería de admitir posiciones divergentes, o al menos en el extremo en las que se están mostrando aquí. ¿Qué pasaría si la tendencia electoral que se manifestaba antes de 2011, con un descenso en la participación, llegara a superar el 50%? En el momento en que un sistema electoral tiene una abstención superior al 50%, entendemos que la legitimidad del sistema quedaría seriamente afectada, por mucho que el sistema sea un sistema de partidos, diseñado para partidos, y donde efectivamente esos descensos de participación, aparte de tratarlos como buenos deseos por parte de los representantes de los ciudadanos políticos, de que hubiera más y tal, bueno, pues nos pueden llevar a no ser capaces de justificar, por ejemplo, que en un hipotético referéndum catalán pues no participara más allá del 50%. ¿Qué diríamos si nosotros decimos que eso no es legítimo, pero en cambio aquí mantuviéramos un sistema con una participación inferior? Y desde el punto de vista de la sociología, ¿qué opina usted que podría ocurrir a niveles de participación si tras lo imprevisible en el campo electoral de los últimos 3 años, donde ninguna casa de encuestas ha logrado acertar y donde al final el resultado en unas generales ha sido un desplazamiento de 8 millones de ciudadanos españoles, que dado efectivamente el sistema electoral supone un auténtico terremoto político en cuanto al voto, ¿qué se puede esperar si realmente los partidos nuevos, por ejemplo, fracasan en su intento de acceso al poder de su política, con esa gran cantidad de votos que se ha ido acumulando? Que se produjera una vuelta a un sistema normal y, por lo tanto, a lo mejor no serían necesarias reformas electorales. Y cuando digo normal, digo al previo. Desde 2011 se produce un terremoto desde el punto de vista político, y eso se ve claramente en que las encuestas electorales de todas las casas políticas yerran en sus previsiones, ¿no? Al final lo que tenemos es que en un sistema electoral como es el español, y el andaluz es una reproducción bastante parecida del general, se produce un desplazamiento masivo de votantes. En un sistema electoral que efectivamente a los partidos pequeños o nuevos hasta entonces les había impedido ni siquiera emerger, ¿no? ¿Qué pasaría con toda esa cantidad de votos? Y se lo pregunto ya como sociólogo, más que como especialista en sistema electoral, si los partidos nuevos fracasaran desde el punto de vista de su electorado. ¿Ese voto volvería a los partidos clásicos o ese voto iría a la abstención? Y entonces vamos al problema de inicio de mi pregunta, que es ¿qué legitimidad le queda a un sistema donde hay una participación inferior al 50%? Que es la preocupación nuestra, porque nosotros estamos propugnando aquí medidas que efectivamente no implican grandes reformas más allá de las propuestas de Ciudadanos,
desde el punto de vista de la mecánica del sistema. Estamos hablando de dirigirnos hacia la otra parte, que es hacia el electorado, que tenga una mayor posibilidad de voto, una mayor posibilidad de participación sin dependencia de partidos políticos y a proteger el voto ciudadano. Esto que estamos proponiendo en los sistemas de voto transferible, reutilizable, etcétera. Bueno, Señor Font. sí. Empezando por el final, ya ese pronóstico de futuro, yo creo que ni yo ni nadie lo podemos saber, ¿no? Yo creo que dependería de muchísimas cosas que ocurrieran, tanto desde el punto de vista de la situación socioeconómica que ayudó a desencadenar esa crisis de representación, como desde el punto de vista de cómo respondieran los otros actores del sistema político, ¿no? Que fueran capaces de convencer a la a esos ciudadanos desencantados del fracaso con los nuevos partidos de que han cambiado, digamos, y por tanto pueden aspirar a renovar su confianza, ¿no? Yendo a la otra parte de la pregunta, a ver, no sé si a lo mejor no me he explicado del todo bien, ¿eh? Yo lo que pretendía decir es, del tema de la legitimidad voy a hablar menos porque es, primero, más difícil saber exactamente, ¿no?, cómo estamos desde ese punto de vista, ¿no? El tema de la representación, hay indicadores objetivables, ¿no? Para el tema de la legitimidad, he utilizado el que efectivamente solemos utilizar más, ¿no?, que es el mismo que está utilizando su señoría en la pregunta, ¿no?, que es el de la participación como indicador de legitimidad, ¿no? Desde ese punto de vista, decía, pues no estamos muy lejos de estar en una situación ideal, no es la deseable, tampoco estamos en un lugar terrible en el que haya una tendencia que sí está claramente en la inmensa mayoría de las otras democracias occidentales, en la que sí se estaba produciendo a lo largo de los últimos 20 años una tendencia al incremento de la abstención, ¿no? En el caso español es una de las pocas excepciones en las que no es posible encontrar un patrón de comportamiento claro, ¿no?, respecto a la abstención. Es decir, no había una tendencia estructural ni a su incremento ni a su disminución, sino que había incrementos y disminuciones, digamos, erráticas, no erráticas porque respondían claramente, digamos, a elementos del contexto político, ¿no? Otro posible indicador de legitimidad sería que haya habido un cuestionamiento explícito por parte de actores no claramente interesados, ¿eh? Es decir, ha habido una crítica a la falta de proporcionalidad del sistema electoral español eterna por parte de los partidos políticos a quien ha perjudicado, ¿no? El CDS en su momento, Izquierda Unida siempre, UPyD, Ciudadanos recientemente, etcétera, ¿no? Esa puede ser legítima, pero podemos entender que a la vez, digamos, es en parte partidista, ¿no? No ha habido otra hasta el 15M no ha habido otros actores sociales relevantes que hayan puesto encima de la mesa con fuerza, ¿no?, una crítica a la falta de proporcionalidad del sistema electoral, ¿no? Pero efectivamente yo consideraría que a nivel español el 15M sí hace eso, ¿no? Lo hace, digamos, y de alguna manera lo difunde más allá del movimiento, ¿no?, y coloca encima de la mesa en la agenda política española la necesidad de reformas políticas del sistema, incluida la reforma del sistema electoral, ¿no? A nivel de Andalucía, la verdad es que lo desconozco porque he seguido menos el 15M andaluz y no sé si ese cuestionamiento también ha existido o no, ¿no? A mí, en la información, digamos, que yo tengo, no me consta eso, que haya existido un cuestionamiento amplio, ¿no?, más allá de los partidos perjudicados por el sistema electoral, ¿eh? Aunque lo he dicho, entendería perfectamente que se creara la plataforma de sevillanos y malagueños a favor de la reforma del sistema electoral andaluz, ¿eh? En todo caso, el tema de la abstención me preocupa mucho, fue el tema de mi tesis doctoral y, bueno, no haría una afirmación tan contundente, ¿no? O sea, no creo que se pueda decir que hay una barrera que es la del 50%. O sea, hay muchas elecciones en países que consideramos democráticos, ¿no? Normalmente, no tanto
Bueno, en Suiza sí, por ejemplo. En Suiza se elige el Parlamento a veces con elecciones por debajo del 50% de la participación. Si nos referimos no al Congreso Nacional, sino a parlamentos autonómicos o regionales, eso es mucho más frecuente. Si nos referimos a elecciones locales, hay elecciones locales en Estados Unidos a veces con el 6% de participación, pero efectivamente no estoy diciendo que eso me parezca bien ni nada parecido. Me parece terriblemente preocupante, ¿no?, que el alcalde de Dallas elija a veces con el 6% de elección, de la participación del 6% de los potenciales votantes, pero ¿no?, que quizá, digamos, decir, por debajo del 50% no vamos a aceptarlo. Esa es una regla que es discutible para el caso de los referéndums, ¿no? A mí me parece, digamos, que no se puede poner como regla para el caso de las elecciones, pero en todo caso comparto que el ideal es acercarnos el máximo al 100% y que cuando en unas elecciones a la máxima institución política de un país hay un nivel de participación que se aleja mucho de eso, que se acerca a la mitad de la población, sería un indicio terriblemente preocupante de cuál es la situación de legitimidad. Muchas gracias. Ahora el señor Saldaña por el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Font. Yo le voy a intentar realizar dos preguntas concretas. Una de ellas es en torno a más que reflexión, un dato objetivo, ¿no?, que usted ha dado un análisis objetivo de que, siendo un sistema proporcional, el sistema andaluz y español, y más en este último momento, es de los más desproporcionales de los sistemas proporcionales. Y la pregunta es, ¿cree usted que esto es debido a alguna irregularidad de la definición del sistema electoral o la causa puede ser por determinadas decisiones políticas en cuanto a el peso que se le ha dado a las provincias o el peso que se le ha dado a las comunidades autónomas, bueno, más bien a las provincias, en las circunscripciones, ¿no? Lo digo para saber si realmente es un tema meramente técnico que se pueda arreglar con alguna corrección técnica o es consecuencia de una decisión política de haber, diríamos, establecido un equilibrio no directamente relacionado con la población, pero sí con la representación en los territorios. Eso por un lado. Y en el segundo, es difícil analizar en el histórico, introduciendo, por ejemplo, el elemento de Podemos y Ciudadanos, porque única y exclusivamente se ha dado en las últimas elecciones, ¿no? Pero sí es cierto que ha habido o hay un suficiente recorrido para analizar cómo ha ido evolucionando la representación, por ejemplo, de Izquierda Unida, digo porque siempre se ha hablado de que es el partido más castigado por el sistema, ¿no? ¿Existe algo en el sistema, y eso lo hemos preguntado también a otros de los comparecientes, que haya impedido que Izquierda Unida haya obtenido más representación o ha sido consecuencia histórica de que su nivel de apoyo popular ha estado, en cierta forma, manteniéndose en unos determinados límites? Yo entiendo que por la fórmula electoral, pues a lo mejor se siente un poco perjudicado respecto a otros, pero analizando históricamente en dinámico la evolución que ha habido, ¿hay algo en el sistema que hubiese impedido que Izquierda Unida, y digo Izquierda Unida porque hablar de Ciudadanos o de Podemos no hay recorrido histórico, que hubiese impedido que Izquierda Unida, por ejemplo, hubiese tenido en un momento determinado la representación que ha tenido o que tiene el PSOE o el PP si lo hubiese votado más gente? Vale. A ver, empezando por esta última, no hay nada en el sistema, por lo menos en las piezas del sistema que yo he hablado, ¿no? Otra cosa sería si nos pusiéramos a hablar de los medios de comunicación o de otras cosas, digamos, que ya no están en la ley electoral, ¿no? No hay nada en el sistema que dificulte que Izquierda Unida consiga más votos. Sí hay cosas en el sistema que dificulta que Izquierda Unida consiga más escaños. Igual que yo no he hecho los cálculos, pero sospecharía que también hay cosas en el sistema que dificultan que el PP obtenga más escaños, ¿no? Porque tiene más, creo que tiene más porcentaje de voto, ¿no?, en las zonas más urbanas y, por tanto, otra distribución de escaños por provincias probablemente mejoraría los resultados del PP. Es decir, cada pieza del sistema electoral tiene ganadores y perdedores.
¿no? En este caso, el principal efecto del sistema electoral español, y con eso conecto con la otra pregunta, ¿no? Esos efectos son una irregularidad no, son el resultado de una serie de decisiones técnicas que se toman a partir de consideraciones políticas, ¿no? Es decir, se toma una decisión en el sistema político español en el que se quiere privilegiar el voto a los territorios rurales. Lo ha reconocido explícitamente Herrero de Miñón, ¿no? Hablando de cómo se hizo la redacción de la Constitución española, para tratar de favorecer que algo parecido a la Unión de Centro Democrático pudiera tener mayorías parlamentarias sin necesidad de obtener una mayoría de votos, ¿no? Entonces, ahí sí hay una decisión política de fondo para la que luego se juega con una serie de herramientas técnicas, que son las que yo he mencionado, ¿no? La interacción entre barrera, asignación de escaños por distritos y fórmula, ¿no? Las tres contribuyen de alguna manera, pero cada una tiene efectos relativamente distintos, ¿no? La fórmula beneficia a los grandes, perjudica a los pequeños, ¿no? La asignación de escaños por distritos depende de cómo tenga repartidos los votos cada uno, ¿no? Por ejemplo, pues eso, al Partido Popular le beneficia a nivel español y a lo mejor le perjudica a nivel andaluz, ¿no? Y en otras comunidades autónomas puede ser otra cosa, ¿no? La fórmula, la asignación de escaños por distritos, bueno, pues eso, ¿no? O sea, es una decisión política, pero que luego se produce por efecto de la combinación de todas esas cosas. La barrera electoral, en general, la barrera electoral, eso perjudica, disuade, dificulta la entrada a partidos pequeños. Hemos visto que eso durante muchos años parecía que lo hacía imposible, precisamente la emergencia de las nuevas formaciones políticas que han aparecido en la última legislatura demuestra que no era tan completamente imposible. El hecho de que hayan tardado 20 y tantos años a lo mejor también demuestra que efectivamente se lo hace bastante difícil, ¿no? Ahora la señora Ferri por el Grupo Parlamentario Socialista. Sí, hola. En primer lugar, agradecerle el que haya acudido a este grupo de trabajo en el que llevamos ya una serie de sesiones. Muy brevemente, ha dicho usted que en Andalucía, y no ha hecho un histórico de los gobiernos, no había falta de gobernabilidad o estabilidad. De hecho, ha habido varios gobiernos con mayoría absoluta, también los ha habido en minoría, es decir, donde el PSOE ha gobernado, pero podían haber gobernado otras fuerzas uniéndose. Y también ha habido gobiernos donde ha habido un pacto de gobierno. Usted ha establecido tres prioridades: la representación, el gobierno y la legitimidad. Es cierto que podemos ganar en una representación que sea más proporcional, pero ¿cree que eso puede poner en peligro la estabilidad y la gobernabilidad que ha tenido Andalucía hasta la fecha? Eso es lo que decía al principio. Llevado al máximo, si convertimos cualquiera de esas tres filas en un absoluto, sí. O sea, claramente, supongo que este libro lo conocen, ¿no? El colega, La reforma electoral perfecta, ¿no? De Alberto Penedès. A mí lo único que no me gusta de este libro es el título, porque la reforma electoral perfecta no existe, ¿no? No existe precisamente por eso, porque es imposible maximizar a la vez, ¿no?, la representación y la estabilidad gubernamental. Y yo entiendo perfectamente y defiendo claramente que los dos son objetivos deseables y que lo son también para la ciudadanía. O sea, no es una cosa solo de las élites políticas. Para la ciudadanía es bueno que haya buena representación, es bueno que haya una buena fotografía de la sociedad en las instituciones y es bueno a la vez que pueda haber gobiernos estables, ¿no? No es traumático que haya gobiernos que no duren 4 años, pero seguramente sí es complicado, por lo menos, o no es deseable, digamos, una situación a la italiana, ¿no?, de duración media de los gobiernos de 1 año o de periodos larguísimos, enormes, digamos, terriblemente difíciles, ¿no?, a la belga, ¿no?, de 2 años y medio para constituir un gobierno, ¿no? Por tanto, ese es el principio del que partía toda la intervención.
¿no? Si no, todo sería muy fácil. Si pudiéramos decir, vamos a buscar el sistema electoral perfecto que nos permite lograr todo. Ya sería todo una cuestión solo de calculadora, de si nos interesa o no nos interesa, ¿no? Pero desde el punto de vista del bien común, mi trabajo, digamos, sería muy fácil, ¿no? Pero no, eso no existe, ¿no? Mi diagnóstico lo que ha tratado de decir es, en este momento, en el equilibrio, en esa elección que hay que hacer, porque no podemos maximizar al máximo las dos cosas, creo que estamos mejor en estabilidad que en representación. Y, por tanto, yo creo que se podría apostar por tratar de mejorar la representación, incluso sabiendo que, si se fuera demasiado lejos, eso podría afectar a la estabilidad. Pero, insisto, eso lo decía al principio, digamos, una parte de esa elección es política, es suya. Pues nada más, señor. Muchísimas gracias por atender nuestra petición de comparecencia y desearle feliz vuelta. Muchas gracias. Que me disculpe, pero tenía que dedicarme al grupo de Izquierda Unida. Pues que tú estabas con la ley de senderos, que no como con mi zapato con el... Mira, se me ha salido fatal, no puedo ser. Pero vamos, que eso puede que eso no porque tenía la ley de senderos también. Ya, no la digo. Es posible compaginar. Y la presentación que estamos interesados. Sí, para que podamos estudiar. Sí. Vamos, está aquí en el ordenador y Alex, si no la mando a quien sea. Pero... Sí, yo creo que A la misma dirección electrónica que tú tienes, mándala aquí y ya la repartes. Maripaz la tiene. O sea, pues ya está. Que lo reparte. está aquí porque se la ha mandado esta mañana. O sea que... Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias. porque tengamos una vuelta. Gracias. Enhorabuena. Enhorabuena. Encantado, Ahora también. Habéis estado trabajando por la mañana, ¿no? Sí. Es que de comisiones, grupo hoy es... Sí, que me quedó complacido que haya empezado bastante más, un poquito más tarde. No, y ya estaba eso, lo de la ley de senderos, ¿no? Que eran las pero bueno. Nosotros modificamos la ley electoral y tenemos un poquito más de vestido. Yo todo lo entendéis. Está aprovechando. Muchos de los comparecientes lo han dicho. Ahora también te digo una cosa, ha estado esto perfectamente representado, ¿eh? Yo le he echado de menos. Sí, ¿no? Que la fuerza de la izquierda ha salido hasta presentando. ¿No? También no es nada. Este Manuel me ha dicho que no me lo ha apuntado.
Bueno, pues buenas tardes y me imagino que ya tiene preparado todo para la intervención y está ahora mismo con nosotros el señor Real Dato, profesor de la Universidad de Almería. Bien, en primer lugar, muchísimas gracias a los miembros del grupo de trabajo por invitarme a participar, a dar mi opinión. Yo imagino que lo que voy a decir aquí ya lo han escuchado repetidamente por parte de bastantes de los intervinientes y simplemente voy a hacer un breve análisis, o como indica el título de la presentación, sobre las posibilidades, en mi humilde opinión, de modificación o de reforma del sistema electoral de Andalucía desde un punto de vista politológico. Tomando en consideración el sistema electoral andaluz en perspectiva, comparado con los otros sistemas electorales autonómicos, sobre todo destacar, ¿no?, en términos generales, la homogeneidad de todos los sistemas electorales autonómicos, ¿no? Una homogeneidad que está influida fundamentalmente por los límites establecidos por la Constitución española en los artículos 23.1, 81.1, en el 149.1 y en el 152.1. También por el alcance de la regulación básica de la LOREG, especialmente lo establecido por la disposición adicional primera en el párrafo segundo. Y también en cuanto a lo que atiende a la reforma de las propias leyes electorales, por lo establecido en los estatutos de autonomía, ¿no?, ya que muchos estatutos de autonomía recogen disposiciones específicamente referidas al sistema electoral. Dentro de esta homogeneidad encontramos elementos que son afectados por esto, es decir, que no hay demasiada variación o hay muy poca variación o ninguna entre los distintos sistemas electorales autonómicos, pero que podrían, digamos, modificarse, ¿no? Se podrían introducir cambios, puesto que, digamos, no entran dentro de este núcleo de difícil modificación que he mencionado antes. Dentro de estos elementos cabe distinguir, en todo sistema electoral, imagino que ya algún otro ponente anterior, interviniente anterior lo habrá mencionado, podemos distinguir entre los elementos relacionados con la expresión de las preferencias individuales, ¿no?, la cuestión de la capacidad electoral activa o pasiva, el procedimiento electoral, la campaña electoral, la financiación, la administración electoral, etcétera, etcétera. Y luego también hay elementos del sistema electoral que están relacionados con la conversión de preferencias individuales en representación, ¿no? Son en estos elementos los que yo, como politólogo, me interesan más y los que me voy a centrar. Dentro de esos elementos que podrían ser objeto de algún tipo de cambio, algún tipo de modificación, pues estarían la circunscripción, el uso del método DONT como método de asignación de votos a escaños, el sistema de listas cerradas y bloqueadas, la barrera electoral y, por último, la forma de candidatura y emisión de voto, ¿no?, que ya lo he mencionado anteriormente. Un poco comparando los diferentes sistemas autonómicos en relación con estos elementos, en los ámbitos en los que encontramos más variación son precisamente la magnitud de la Cámara, la circunscripción, el tipo de circunscripción y el tamaño
de la circunscripción, sobre todo el tamaño, ¿no? Ya que en cuanto al tipo de circunscripción, pues la mayoría son en la provincia, salvo algunas excepciones, como en el caso de Baleares, Canarias, Murcia y Asturias. Y también, aunque aquí también las diferencias son menores, encontramos variación en cuanto a la barrera electoral. Mayoría de las comunidades autónomas es el 3%, en otras es el 5%, y en algún caso especial, como el canario, pues se establece una barrera electoral, 3 tipos de barreras electorales específicas, que no voy a entrar aquí tampoco a detallar. Estos 3 elementos son precisamente los que más afectan al nivel de proporcionalidad, ¿no? Es una de las cuestiones que, uno de los temas que ha llevado a la creación, leyendo un poco lo que han sido la prensa y las propuestas de reforma que se han presentado, a la puesta en marcha, ¿no?, de este grupo de trabajo. Bueno, en cuanto a la magnitud de la Cámara, como elemento que afecta a la proporcionalidad, en cuanto al tamaño de la Cámara, en el Estatuto de Andalucía, pues sabemos todos que indica que la Cámara tendrá como mínimo 109 miembros, y que, aunque es la tercera Cámara en número de miembros, Andalucía es la comunidad autónoma con un ratio más alto de población de derecho con respecto a cada representante autonómico, ¿no? Según los datos que manejé el otro día, actualmente, bueno, teniendo en cuenta el padrón a 1 de enero de 2016, el ratio es 76.000, casi 77.000 habitantes por diputado autonómico. Y esto contrasta, por ejemplo, con la media, ¿no? Aquí tenemos un gráfico, bueno, que he elaborado donde se muestra un poco la relación que existe lineal, o más o menos curvilínea, o casi lineal, entre la población de derecho y la magnitud de la Cámara, y vemos como Andalucía, por ejemplo, aquí sí se ve el ratón, digamos, se sitúa por debajo de su potencial, ¿no?, de lo que sería el valor esperado para el tamaño de población. Hay otros casos que son también ciertamente excepcionales, como el caso de Castilla-La Mancha, con la reciente reforma del año 2014, donde claramente es lo que en estadística se considera un outlier, ¿no?, un caso que destaca por su excepcionalidad. Bueno, y aquí tenemos un gráfico comparado, que imagino también algunos los ponentes lo habrán presentado, donde vemos el caso andaluz en cuanto al ratio de población de derecho por representante en comparación con el resto de las comunidades autónomas, ¿no? Por tanto, una de las áreas en las que habría margen para cambiar sería precisamente esta, ¿no?, el aumentar el tamaño de la Cámara. Esto, sin duda, pues contribuiría a aumentar la proporcionalidad de la representación. Sin embargo, aquí imagino que también que será resaltado que cómo explicar esto a los ciudadanos, ¿no? Cómo explicar, más o menos, he hecho un cálculo anteriormente, si la Cámara andaluza tuviese el tamaño de la más numerosa, que es la catalana, el ratio sería de 60.000, aproximadamente 60.000 habitantes por representante, que tampoco, digamos, es una mejora muy sustantiva en comparación, por ejemplo, con los datos de otras comunidades autónomas, ¿no? Si, por ejemplo, quisiésemos acercarnos a la media, pues tendríamos que tener 170, 180 representantes. Difícil de explicar esto. El segundo elemento que estoy hablando, lo de 180 ha sido más o menos un cálculo aproximado. Puede que incluso el segundo elemento que afecta a la proporcionalidad es como han escuchado antes que ha señalado el profesor Font, es el tema de la circunscripción, el número de circunscripciones y también el tamaño de cada circunscripción, ¿no? En el caso español, también se habrá mencionado aquí, es el elemento que más afecta, sobre todo a la proporcionalidad del sistema electoral, en cuanto al Congreso de los Diputados. El elemento que más afecta a la proporcionalidad no es tanto el método de reparto, del que hablaremos después, sino el tamaño de la circunscripción, ¿no? En la mayoría de las comunidades autónomas, como he señalado antes, la circunscripción es la provincia, salvo en esos casos excepcionales que he mencionado.
Aquí tenemos que la pantalla está demasiado lejos y es difícil ver desde aquí. Pues tenemos el caso andaluz, que sería este de aquí, ¿no?, en cuanto al tamaño de la circunscripción, y el tamaño de las circunscripciones en el resto de comunidades autónomas y, ¿no?, en cada caso, ¿no? Aunque parezcan que las circunscripciones andaluzas son pequeñas en comparación, por ejemplo, con otras en Cataluña, en la Comunidad Valenciana o en Zaragoza, pero realmente no son pequeñas, no son circunscripciones pequeñas, ¿no? Dentro de lo que es los estudios electorales, en el caso español, una circunscripción pequeña sería una circunscripción de menos de 5 diputados, donde se eligiesen 5 o menos diputados, ¿no? Una circunscripción de tamaño medio sería una en la que se eligiese entre 6 y 9, y una a partir de 10 es grande. Entonces se puede considerar que las circunscripciones en Andalucía son circunscripciones grandes. Aquí tenemos un gráfico que refleja el diferencial entre porcentaje de escaños atribuido a cada circunscripción y el porcentaje de población, donde vemos claramente pues las circunscripciones que están sobre representadas. En el caso de Andalucía pues tendríamos Almería, Córdoba, Granada, ambas muy ligeramente, Huelva es la que más sobre representada está, Jaén, y luego por el caso de Sevilla y Málaga, que pues, de todos es conocido que están infrarrepresentadas, ¿no? Pero comparando con otras comunidades autónomas, el grado de sobrerepresentación o infrarrepresentación pues tampoco es muy elevado, ¿no? Por ejemplo, tomemos el caso de Zaragoza, ¿no?, en comparación con las otras circunscripciones de Aragón, o el caso de Mallorca, o Tenerife, o Barcelona, o Vizcaya, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? Aquí se muestra la estabilidad de esta sobrerepresentación e infrarrepresentación de las distintas circunscripciones a lo largo de los últimos 20 años. No ha habido gran cambio, fundamentalmente porque no ha habido tampoco grandes cambios poblacionales. Y en el ámbito de las circunscripciones, pues también se abre, yo en mi opinión, creo que la alternativa más factible o más realista de reforma, ¿no?, que es la reducción del mínimo de escaños actualmente es de 8 a 7 o 6 escaños. Por debajo de 6, incluso considerando 6, pues entraríamos en conflicto con el artículo 104 del Estatuto de Andalucía, que dice que no puede haber, una circunscripción no puede tener más del doble, ¿no? Con 6 hay circunscripciones que tendrían el doble, ahora lo veremos, pero justo el doble, ¿no? Entonces se podría incluso articular esa reducción del mínimo, de 8 a 6. Aquí tendríamos el resultado utilizando los datos de 2015, de qué pasaría si alterásemos ese mínimo, comparando el número de escaños actual con el número de escaños total que resultaría si alterásemos el mínimo, y los cambios vemos que afectarían a Almería, que con un mínimo de 6 vería reducido el número de diputados en 1, ni Cádiz ni Córdoba sufrirían alteración, tampoco Jaén. Huelva sería, evidentemente, para ser la más sobrerepresentada, la provincia o la circunscripción que vería reducido sí o sí con estos cambios el número de escaños de 11 a 10, y luego pues en el caso de Málaga y Sevilla pues aumentaría el número de escaños a elegir. En el caso de Málaga solamente cuando se disminuyese el mínimo a 6, y en el caso de Sevilla disminuyendo a 7 o a 6. Este es lo mismo que he presentado antes, pero un poco mostrando la alteración, ¿no? Se ven los cambios más, el cambio que se produciría en la proporcionalidad, ¿no?, implementando este cambio en el número de escaños mínimos. Se reduciría también la desproporcionalidad, pero no se acabaría con ella tampoco, ¿no? Los ciudadanos sevillanos seguirían estando infrarrepresentados,
y los ciudadanos de Huelva pues seguirían estando sobre representados. El tercer elemento que podría, no sé cómo voy de tiempo, pues no estoy cronometrando. ¿Voy bien? Está bien. El tercer elemento que también se habrá mencionado aquí, que se puede modificar, es el tema del método de reparto, ¿no? Famoso, los medios de comunicación escuchamos lo de la ley DONT, a mí lo de ley DONT no me parece correcto. Bueno, el método DONT se le acusa siempre de ser injusto con los partidos pequeños, de no ser proporcional. Dentro de los métodos de reparto proporcionales es cierto que es el menos proporcional, pero como he señalado antes, el efecto del método DONT depende del tamaño de la circunscripción, ¿no? En circunscripciones pequeñas es mayoritario el resultado que se obtiene, pero en circunscripciones grandes el resultado es más o menos proporcional. Evidentemente no es un resultado perfectamente proporcional, porque eso es imposible, pero es un resultado más o menos proporcional. Si hemos dicho antes que en el caso de Andalucía todas las circunscripciones se pueden considerar grandes, la que menos escaños elige es Huelva, que son 11, pues el método DONT realmente produce unos resultados que desde el punto de vista de la proporcionalidad serían más o menos aceptables. Viendo precisamente, comparando el grado de desproporcionalidad del sistema electoral andaluz con el de otros sistemas autonómicos, no he puesto, solamente he puesto algunos ejemplos, he puesto el caso de Castilla-La Mancha, que es el que más contrasta, porque es el sistema electoral más desproporcional de todos, y luego los casos de Cataluña y Madrid, que son los parlamentos autonómicos que más se ajustan, que más se acercan al tamaño del andaluz. Vemos que efectivamente, pues comparando las circunscripciones andaluzas con las de Cataluña o Madrid, el resultado es más desproporcional, ¿no? Aunque aquí también el gráfico engaña, ¿no? Porque el índice de Gallagher puede llegar hasta 100, ¿no? Y estamos en el nivel de desproporcionalidad máxima en 2015. En el caso de Andalucía se sitúa en Jaén y es un 11 y pico %, ¿no? Es decir, tampoco es un resultado demasiado desproporcional en comparación, por ejemplo, con Castilla-La Mancha, ¿no? Donde evidentemente se aprecia el efecto de la reforma del año 2014. Madrid, evidentemente, pues la desproporcionalidad es mucho menor, puesto que es un sistema electoral con una única circunscripción, ¿no? Entonces no hay. En cuanto al método de reparto, la posibilidad de reforma sería, aparte de la reducción del mínimo de escaños de 7 a 6, se podría ver la posibilidad, y creo que en la propuesta del grupo de Ciudadanos va en esa línea. Creo que introduce, si no he leído mal, pasa que una cosa que no entendía muy bien, creo que lo que propone es la introducción del método Hare, ¿no? Más o menos, del método Hare. Podemos intentar ver qué pasaría con otros métodos proporcionales, ¿no? Y también, no sé si imagino que también alguno de los intervinientes anteriores pues, ha realizado alguna simulación. Yo he hecho aquí algunas simulaciones de lo que sucedería con estos dos cambios que propongo. Y lo que interesa es ver, sobre todo, cuáles serían las consecuencias en términos de proporcionalidad, pero también en términos de gobernabilidad. En términos de proporcionalidad, esto, por ejemplo, serían los resultados utilizando los datos de la elección, de los resultados de la elección de 2015, ¿no? Evidentemente, lo que vemos es que en algunas circunscripciones, evidentemente, cambiando de método de reparto, se produce una reducción de la desproporcionalidad. No en todas, ¿no? Por ejemplo, llama la atención el caso de Jaén, donde independientemente del número mínimo se mantendría la desproporcionalidad, evidentemente porque no cambia el número de escaños. Bajaría la desproporcionalidad, por ejemplo, en Huelva y algo en
en Almería, pero tampoco, ¿no? Utilizando los datos de elecciones anteriores vemos que los resultados incluso se da el caso contradictorio de que reduciendo el mínimo y manteniendo el método D'Hondt, en Almería aumentaría la desproporcionalidad, que es el pico que observamos aquí, ¿no? Y de acuerdo con los datos de 2012, en algunas comunidades, en algunas circunscripciones no habría ningún cambio tampoco, ¿no? Y estos son con los datos de 2008, donde también en algunas provincias disminuye la desproporcionalidad, pero en otras apenas se registra cambio, ¿no? En conclusión, ¿no?, en términos de proporcionalidad, podemos concluir que la reducción del número mínimo de escaños tiene un efecto limitado, ¿no?, pudiendo incluso aumentar la desproporcionalidad, como hemos visto en el caso de Almería, solamente considerando la reducción del número de escaños y manteniendo el método D'Hondt. Y que cuando se introducen métodos de reparto alternativos, si se logra una reducción sustantiva de la desproporcionalidad en las circunscripciones más sobrerepresentadas. Sería el objetivo que se perseguiría. Pero en cuanto a la gobernabilidad, pues también lo que tenemos es que todos estos cambios tendrían consecuencias también en términos de gobernabilidad, que imagino que también se habrá subrayado aquí durante las distintas intervenciones. Nos tenemos que fijar sobre todo en la línea roja del gráfico, la línea horizontal roja que indica la mayoría absoluta, y vemos, por ejemplo, que en el caso de que introdujésemos otros métodos de reparto, pues la actual mayoría, ¿no?, formada por PSOE, apoyado parlamentariamente por Ciudadanos, solamente se mantendría en el caso de que mantuviésemos el método D'Hondt, ¿no? Introduciendo los otros métodos de reparto, desaparecería la mayoría absoluta. Vemos también que en este caso, bueno, en los otros casos, por ejemplo, con los datos de 2012, utilizando como referencia la coalición o el acuerdo de gobierno entre PSOE e Izquierda Unida, sí se conseguiría mantener la mayoría absoluta en todos los casos. Por eso las simulaciones muchas veces dependen también del resultado electoral concreto con el que se trabaje. Y en 2008, sin embargo, lo que observamos es que el PSOE, en el caso de introducir otros métodos de reparto, solamente mantendría la mayoría absoluta en el caso de introducir el método Drup. Ni con el método Senlage ni con el método Hare habría conservado la mayoría absoluta. Resumiendo estos resultados, pues lo que tenemos es que la introducción de métodos de reparto alternativo puede llegar a tener un impacto considerable, como se demuestra en los resultados de 2015 y 2008, en términos de resultados electorales, de gobernabilidad, que los métodos de reparto alternativos favorecen a los partidos minoritarios a costa de los mayoritarios, eso es evidente también, pero que la introducción solo de cambios en el número mínimo beneficia, aunque solo marginalmente, al PP en 2012 y 2015 y en 2008 al PSOE, paradójicamente. No beneficia a los partidos más pequeños. En conclusión, existe la posibilidad de introducir cambios que aumenten la proporcionalidad del sistema, ¿no?, tal como manda el artículo 152.1 de la Constitución. Los cambios, sin embargo, serían marginales. Y sobre todo debe considerarse, ¿no?, el trade-off ¿no?, entre aumentar la proporcionalidad, que ya decimos que tampoco es la panacea, no se acaba con la desproporcionalidad del sistema, y en el precio que esto tendría en términos de gobernabilidad, ¿no?, teniendo en cuenta la estructura actual de la competencia política en Andalucía, ¿no?, y que tiene pocos visos en mi opinión, de que cambie demasiado. Puede cambiar efectivamente, pero no. El número efectivo de partidos no creo que cambie demasiado. Todos estos son simulaciones y hay que tener una última cosa antes de finalizar. Me gustaría
que se tuviese en cuenta que las simulaciones se basan en datos, ¿no?, ya existentes, y no tienen en cuenta también que los cambios en el sistema electoral pueden afectar al funcionamiento del propio sistema. Por ejemplo, un cambio del método de reparto puede, digamos, cambiar la forma de votar de los electores, en el sentido, por ejemplo, de que puede desincentivar como ejemplo, el voto útil, ¿no? Es decir, si el partido que yo prefiero tiene más probabilidades de que salga elegido, pues a lo mejor voto directamente al partido que prefiero, ¿no? Entonces, directamente, lo que hemos mostrado aquí son, digamos, escenarios indicativos, pero no son escenarios predictivos de lo que sucedería. Eso es importante que se tenga en cuenta. Y, bueno, hay algunas cosas que podríamos ver que se podrían modificar en otros aspectos del sistema electoral, como la forma de candidatura, el tipo de voto, pero bueno, imagino que ya se habrán mencionado aquí y que, bueno, estoy a su disposición para lo que quieran preguntarme. Muchas gracias, señor Jean. Ahora pasamos a la intervención de los distintos grupos. En primer lugar, el señor Díaz. Perdón. La señora Pérez por el grupo de Izquierda Unida. Sí, muchas gracias, presidenta. Buenas tardes. Darle las gracias por la comparecencia de esta tarde en este grupo de trabajo, en una nueva sesión, que desde luego ya lo han dicho algunos compañeros en otras ocasiones, ¿no? Estamos aprendiendo mucho y lo importante es que de todo este aprendizaje pues seamos capaces de sacar unas conclusiones que beneficien a todos y cada uno de los partidos, porque como usted comprenderá, yo que hablo en nombre de Izquierda Unida, que ahora mismo es la fuerza que tiene menos representación en el Parlamento, quizás fruto de no existir una modificación en la ley electoral, también fruto de que tenemos menos votantes, eso también es evidente, pero que con ese mismo número de votantes, posiblemente con otras reglas del juego, tendríamos otro número de representación, ¿no? Y entonces va a ser difícil ponernos de acuerdo porque los más pequeños queremos una proporcionalidad y los más grandes no quieren renunciar al resultado que ya tiene y que en cierta manera entendemos. Ha puesto usted sobre la mesa el ligar la proporcionalidad a la gobernabilidad, y es algo que venimos hablando y debatiendo a lo largo de todas estas sesiones, ¿no? Y yo entiendo que los electores son los que tienen que tener más facilidad a la hora de poder elegir sus representantes políticos y facilitar esa participación a través de un sistema electoral en el que cada voto pues valga igual en cada una de las provincias. Y hemos visto como en numerosas ocasiones vemos esa desproporcionalidad por provincia, y donde para obtener un diputado pues cada una de las fuerzas políticas necesitamos un número diferente. Y ahí es donde nosotros entramos en ese juego, ¿no? En el que para cada diputado todos los votos valgan lo mismo y a todos nos cueste lo mismo obtener ese diputado, independientemente de los votos que luego tengamos en la urna. Y esa proporcionalidad estaría representada en esa gobernabilidad con políticas de acuerdo. Ya hemos visto que en la anterior legislatura hubo un acuerdo, en esta legislatura hay otra, y entendemos que de ahora en adelante esa mayoría absoluta van a ser realmente imposibles, y entendemos que hay que dar juego a que exista pues esa gobernabilidad a través de esa política de acuerdo, pues preelectorales o postelectorales. Cuando usted se centra en la parte de la circunscripción en Andalucía, yo me gustaría hacerle una pregunta a ver cuál es la opinión que usted me da al respecto, ¿no? Ahora mismo hablamos de circunscripciones según tamaño de las provincias, y en alguna ocasión se ha planteado el tema de la circunscripción única, y yo me gustaría que me diera una valoración desde su punto de vista sobre cómo afectaría en Andalucía una circunscripción única en cuanto a esa proporcionalidad de cada una de las fuerzas políticas que ahora mismo tenemos representación, y aquellas que no la tienen, cómo accedería en el caso de que existiera otro tipo de reparto. Y sin más, pues nada, agradecerle de nuevo esa intervención y nada, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, no he hecho simulaciones porque sobre todo esto cuesta bastante tiempo elaborarlo, y aquí solamente he traído, digamos, lo que pensaba que es más factible desde el punto de vista de que afecte solamente a la reforma de la actual ley electoral. Evidentemente, pues se puede, lo de una persona, un hombre o una mujer, un voto,
pues difícilmente se puede llevar a la práctica. Siempre va a haber infrarrepresentación de algunos territorios, de algunos partidos. Se puede reducir la desproporcionalidad, evidentemente. Por ejemplo, pues lo que he mencionado al principio, si se decide aumentar el número de parlamentarios en la Cámara, pues evidentemente se reducirá la desproporcionalidad. Si se decide cambiar la circunscripción como señal, es decir, en lugar de la provincia a la comunidad autónoma, también se reduciría la desproporcionalidad. Esto último tiene un problema que no sé en qué medida puede presentar un conflicto con la propia Constitución, que dice que el sistema electoral tiene que ser proporcional y al mismo tiempo garantizar la representación de los distintos territorios o del territorio, ¿no? Que eso, imagino que un constitucionalista sabría responder mejor a esto, ¿no? Pero evidentemente una circunscripción única aumentaría la proporcionalidad del resultado, ¿no? Pero claro, todo esto, como señalaba antes Joan Font, ¿no? Son muchas variables que, muchas veces es muy difícil predecir cómo afecta el cambio de una al conjunto, ¿no? Porque no estamos hablando de estáticas comparativas, sino es decir, donde movemos una cosa y el resto no cambia, sino que cambiamos un elemento del sistema y los otros pueden que cambien también, ¿no? Entonces, predecir cuál sería el resultado, pues probablemente aumentaría la proporcionalidad en esa situación de una circunscripción única, pero de nuevo, repito, esto implicaría primero un cambio en el estatuto de autonomía, cosa difícil, imagino, y también incluso podría presentar problemas en cuanto a su constitucionalidad, ¿no? Muchas gracias. Ahora el Grupo Ciudadanos y en su representación el señor Díaz. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su intervención. Algunas reflexiones, por si suscita en usted también algunas a la vez. Bueno, en primer lugar, me quedo con una dicotomía que yo entiendo que no es tal, cuando se afirma, y lo han dicho varios comparecientes, que no hay reforma electoral perfecta. También se puede afirmar que no hay sistema electoral perfecto. Igual lo han dicho, o sea que estamos en igualdad de condiciones y se trata de dejar de ser conservador, ¿no? Haciendo futurible y tocando diferentes fórmulas de reparto, entre ellas la que hemos propuesto nosotros en un primer borrador, finalmente, según he visto los escenarios posibles, bueno, nos daría un escenario parecido al que incluso se da con la deficiente o mejorable LOREG, en nuestra opinión. Por eso hemos impulsado la apertura de la subcomisión en el Congreso. Y finalmente, es verdad que después de un año hay gobierno, y hay gobierno porque hay un partido político que tiene cultura de pacto ciudadano que a su vez ha forzado a que otros también anden ese camino y se haya podido iniciar la legislatura. Igual aquí, también con acuerdos puntuales. Bueno, es cuestión de andar ese camino desde nuestro punto de vista. Por lo tanto, creemos que es manifiestamente mejorable todos los índices y, por supuesto, sin dañar necesariamente la gobernabilidad. No es la voluntad de Ciudadanos precisamente una formación política que, como es bien conocido en toda la geografía española, precisamente lo que está apuntalando es la gobernabilidad para que haya cambio a través, como digo, de esa cultura política. También es curioso, y me voy a fajar en ver este tema porque sinceramente no lo he visto todavía, pero lo voy a ver, porque el legislador estatutario puso un mínimo y no puso un máximo, justo como se hizo en la Constitución para el Congreso de los Diputados. Es evidente que hay una voluntad del legislador ahí de no cerrar puertas absolutamente a nada. Y no va a ser Ciudadanos el que haga argumentos demagógicos, ni siquiera como lo que ha pasado en Castilla-La Mancha, que también lo he escuchado yo aquí. Pues bajar y sucumbir a argumentos de demagogia, pues puede dar lugar a los índices tan disparados que se han visto ahí con el caso de Castilla-La Mancha, ¿no? Entonces, sería bueno hacer una reflexión, y repito lo que dije antes, para mejorar el sistema y para que seamos capaces de mejorar todo lo mejorable, y no pensando única y exclusivamente desde el punto de vista partidista. Por eso nosotros, aparte de lo que se llaman, yo hemos llamado aquí las mal llamadas cosas de comer, hay otras reformas electorales que también hemos puesto encima de la mesa y que quería saber cuál es su opinión con respecto a la reducción de gastos electorales y ese envío único de la mal llamada publicidad electoral. También en la reducción de costes electorales, lo que es la campaña electoral. Creemos que eso hay que limitarlo, clarificarlo y de forma transparente.
Y, desde luego, nosotros cuando hablamos de dar cuenta también nos referimos a explicar a los ciudadanos que los representantes públicos en las televisiones públicas tengamos la obligación, entre comillas, por lo menos obviamente que lo recoja la ley, ningún representante se pueda esconder y dar la cara a los ciudadanos ante los cuales se presentan, ¿no? Creemos que eso sería muy favorecedor del sistema. Y otra cuestión que también nos preocupa, y lo hemos manifestado, es la dificultad que tienen, y en esto lo estamos trabajando en la reforma de la LOREG, en el Congreso de los Diputados, la dificultad que tienen en este caso los andaluces también a la hora de ejercer su derecho al voto cuando están en el exterior. Son elementos que creemos que mejorarían ostensiblemente el sistema. Gracias. Pues totalmente de acuerdo con los tres. Yo incluso añadiría que en materia de la financiación el sistema ahí sí que es realmente desproporcional. Es decir, el juego en cuanto a lo que un partido recibe en función del número de votos y en cuanto al número de representantes, ahí sí que existe un desequilibrio real que podría perfectamente compensarse, ¿no? Algo más, ¿no? No compensarse quizá a la baja, sino incluso pero claro, hacer esto compatible con la reducción de costes que plantea también es complicado explicar, ¿no? Y lo que sistemas de ahorro que pudiesen, bueno, lo de la propuesta esta del sobre único me parece perfectamente razonable, ¿no? Aparte de que los partidos, claro, no sé en qué medida eso entraría en conflicto con la capacidad de los partidos para desarrollar sus propias campañas y sus propias estrategias, ¿no? Pero podría ser una propuesta razonable, ¿no? Pero ahí ya depende de ustedes, ¿no? de cómo lo planteen. Por el Grupo Parlamentario Podemos, señor Moreno Yagüe. Gracias, señora presidenta. Gracias por su asistencia. Aunque no he podido seguir toda su exposición en directo, iba a hacer una pregunta viendo que usted se está centrado, digamos, en las cuestiones más técnicas. En el caso de que lográramos establecer una circunscripción única, si hubiera acuerdo para ello, dejando un mínimo inferior al actual en las provincias, la afirmación de que con una circunscripción única habría más representatividad, sobre todo en cuanto a los minoritarios o grupos de población que normalmente no alcanzan representatividad, ¿es cierta? Eso dependería de la barrera electoral que se estableciese. También. O sea, imagino que una circunscripción única también requeriría una barrera electoral adecuada, ¿no? Para evitar que se te colasen. En el Parlamento, que sería más difícil hacer una circunscripción única también. Pero, o sea, ahí habría que verlo, Pero, de nuevo, repito, la circunscripción única, no sé hasta qué punto, digamos, choca con el mandato constitucional de que el sistema electoral tiene que representar el territorio también. ¿Por qué no se habla, por ejemplo, de circunscripciones más pequeñas en lugar de la provincia? Pasa que también es un tema conflictivo, porque imagino que aquí ahora se habrá hablado del gerrymandering, de cómo se establece cuál es la circunscripción menor a la provincia. Existe un consenso general en que la provincia, ¿no?, es un punto, lo que los politólogos llaman un punto focal, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo en que la provincia es una circunscripción adecuada. Nadie se cuestiona por qué ni si hay. Estamos de acuerdo en eso. Entonces, plantear otra circunscripción menor podría llevar incluso a conflictos territoriales internos dentro de las provincias. Incluso, ¿no? Yo lo hablo porque soy murciano y allí tenemos, en mi opinión, no se explica demasiado por qué se tomó la decisión por parte de los padres fundadores de la autonomía de establecer 5 circunscripciones en una única provincia, ¿no? Pero bueno, y que son claramente, digamos, en este caso sí que hay un problema también de desproporcionalidad en algunas de ellas. Bien. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. A mí me gustaría centrarme desde el Grupo Popular en un asunto que está saliendo también de forma recurrente, que es el tema de la magnitud de la Cámara, ¿no? Si me lo permiten, desde el Grupo Popular, y creo que
que hoy en día, teniendo en cuenta además la opinión pública, creemos, y lo decimos con cierta nitidez y sin demagogia, que no es el momento de ampliar, ¿no?, de ampliar la Cámara de ningún Parlamento, ¿no?, con independencia de que puedan mejorar cierta proporcionalidad en relación o con un aspecto puramente técnico, ¿no? Pero hoy en día los motivos políticos están por encima en ese aspecto determinado, ¿no? Sobre todo cuando hay otros aspectos que podrían mejorar la proporcionalidad si fuera la decisión, ¿no? Pero para intentar que esto esté fundamentado de alguna manera, me surge la duda. Otros comparecientes nos han dicho que más o menos siempre ha habido una especie como de índice que era la raíz cúbica de la población para el número de componentes de una Cámara. Quizás sean otros tiempos en los que las nuevas tecnologías de la comunicación pues eran distintas, ¿no?, en el que a lo mejor eran necesarios más representantes por ciudadanos, pero me preocupa que siempre nos referenciemos aquí en Cataluña, en Andalucía, a Cataluña, ¿no? No es usted el único que lo ha hecho, ¿no? Cada vez que se ha hablado del tema del número de cámaras, siempre he dicho, no, es que Cataluña tiene mucho más representantes, pero ¿qué nos dice que lo de Cataluña está bien? Esa es la pregunta, ¿no? Pues se ha dicho, por ejemplo, sí, que hay más proporcionalidad. También hace poco salió que Cataluña daba a los partidos políticos más subvenciones que en el resto de los parlamentos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, ¿por qué nos referenciamos o tenemos que mirarnos en Cataluña cuando podríamos, por ejemplo, mirarnos en la Cámara del Congreso de los Diputados, donde el número de representantes por habitante es muy superior al que tiene ahora mismo, por ejemplo, Andalucía, ¿no? Pues si tenemos una población en España de más de 45 millones de habitantes y hay 350 representantes, claramente la relación del número de habitantes por representante es muy superior a la que hay aquí en el Parlamento de Andalucía. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué decimos que una cosa está bien? ¿O por qué hay una cierta tendencia a referenciarnos en el que las cámaras tienen que aumentar porque hay otras? Es decir, ¿quién determinó y por qué era correcto que las referencias eran en torno a lo que puede tener el Parlamento de Cataluña o pueden tener otros parlamentos, ¿no? Esa pregunta me gustaría saber su opinión en relación a ese tema. Y no he entendido muy bien, y es la segunda pregunta, en relación al tema de las subvenciones, esa desproporción que parece que existe en el tema de la asignación de subvenciones a los partidos políticos, ¿no? Y lo digo porque a lo mejor se me escapa algo, ¿no? Pero en el momento en el que el sistema de asignación de subvenciones a los grupos políticos, ya no estoy hablando para el tema de campañas electorales y demás, que va en función al número de votos y demás, pero en el sistema en el que la asignación de subvenciones tiene un fijo por grupo con independencia del número de representantes que tenga y después hay un variable conforme al número de representantes, entiendo que esa desproporcionalidad, y no sé el caso al que se está refiriendo, pero, por ejemplo, en las diputaciones provinciales, incluso en el Parlamento andaluz, en el momento en el que hay un fijo de sostenimiento de un grupo con independencia de los representantes que tenga y un variable conforme al número de representantes, entiendo que esa desproporcionalidad es favorable a los partidos que tienen menos representación. O sea, no es proporcional al número de representantes. Y le pongo casos concretos. En la Diputación Provincial, le pongo el caso de Cádiz, que es la que conozco, un partido con un único representante tiene una asignación fija de grupo, como puede tener el Grupo Popular o el Partido Socialista, tiene un número determinado de personas trabajando en el grupo político, como puede tener el Partido Popular o el Partido Socialista, y tiene una asignación fija y una variable en función al número de diputados. Entonces, esa desproporción que hay en las subvenciones a los partidos políticos, ¿se refiere usted a que está, diríamos, primándose aquellos partidos que tienen un grupo político con menos representantes? Bueno, lo primero, pedir disculpas porque a lo mejor no me he expresado todo lo correctamente que debía. Primero, sobre esta última pregunta, yo no me refería a las subvenciones a los grupos parlamentarios ni a los grupos políticos, me refería a la financiación de la campaña electoral, ¿no? Donde entre un partido que recibe, me parece, más del 5% de los votos hasta el 10%, no recuerdo exactamente, hay una diferencia
respecto al partido con más porcentaje de votos hay una diferencia del doble en cuanto a la subvención que se recibe por voto. Entonces, ahí realmente hay un efecto Mateo, ¿no? Al que tiene se le da más, ¿no? Me refería a eso. No estaba hablando de las subvenciones a los grupos parlamentarios, no he entrado en eso, pues tampoco conozco exactamente cuál es la situación en cada sitio. En cuanto a lo primero, también he debido expresarme mal o no se me ha entendido. Yo no estaba diciendo que Cataluña deba ser una referencia, en absoluto. Ponía a Cataluña como comparación en cuanto a parlamento más numeroso y donde se reduce la desproporcionalidad, pero no estaba diciendo que Cataluña deba ser una referencia y lo que hemos visto aquí, o sea, yo no he dado mi opinión personal sobre lo que se debería hacer aquí. Simplemente he planteado opciones que ustedes tendrían en el caso de que decidiesen reformar la ley electoral. Más no es, en estas cuestiones más no es mejor y menos tampoco tiene por qué ser mejor, ¿no? Y lo mismo tampoco tiene por qué ser mejor. O sea, todo puede ser bueno dependiendo también de cómo se ajusten los otros elementos del sistema. Una cosa que no sé si se ha planteado, pero que tiene relación con lo que usted ha señalado, es si mejoraría la representación. Aquí voy a dar yo mi opinión personal, ¿no? Si mejoraría la representación con más diputados autonómicos o con menos. Pues no tiene por qué, porque realmente el diputado autonómico no representa a un número identificable de ciudadanos. Si estuviésemos hablando de una circunscripción uninominal, sí tendría sentido hablar de eso. Pero 20 diputados en Sevilla representan igual, en mi opinión, representan igual de bien que 18 diputados a la población de Sevilla, o que 17, puesto que son realmente también el ciudadano vota a la lista del partido, en nuestro caso, ¿no? O sea, se habla de el concepto de proporcionalidad, desproporcionalidad, al final es un concepto también teórico, ¿no? Relacionado con el concepto de representación, pero hay que plantearse también la base de ese concepto de representación. Es decir, estamos hablando de que un representante en un parlamento representa un número identificable de ciudadanos, o representa a toda su provincia también, o representa a toda Andalucía. Esta es mi opinión personal, no. Bueno, y por último, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Ferri. Gracias, y me sumo al agradecimiento de todos los compañeros a que haya comparecido también en este grupo de trabajo, en el que ya llevamos una serie de sesiones. Yo represento al Partido Socialista, con lo cual parece que yo que soy beneficiada, o bueno, soy del partido más beneficiado con el actual sistema electoral. En fin, yo intento huir y tener una amplitud de miras, y intento huir eso de los más pequeños, los más grandes, el tema partidista y demás. Intento huir porque, bueno, al final la realidad marca un poco que los que hoy tenemos mayoría, el día de mañana podemos tener minoría. Y de hecho, bueno, incluso a nivel nacional había unas encuestas que vaticinaban un posible sorpaso de un grupo a otro, en fin. Pero claro, es que es muy difícil abstraerse de esta reforma en el contexto en el que estamos. Entonces, con esa amplitud de mira y sin necesidad de debatir con el resto de grupos, es decir, y intentando abstraerme de la posición de un partido mayoritario, es decir, es que al final yo leo la conclusión y dice: existe la posibilidad de introducir cambios que aumenten la proporcionalidad del sistema. Los cambios serían, no obstante, marginales. Debe considerarse la dimensión política de los cambios y su efecto en la gobernabilidad. Claro, después de su análisis, yo es que al final llego a la conclusión de que claro, resulta que si aumentamos el número de escaños y llegamos al Parlamento que más alto tiene, que es Cataluña, que son 150, en fin, tampoco hay un margen de diferencia entre 77.000 y 66.000. Es decir, para que llegara a notarse, y tampoco sería una cosa, tendría que ser 180, lo cual para mí ya es impensable en el contexto político en el que estamos. Subir de 109 a 130, pues ya lo otro, es decir, luego, si se aplican otra serie de reducción del número fijo de escaños de 8 a 6, al final seguiría habiendo provincias infrarrepresentadas o suprarrepresentadas. Es más, hay provincias como la mía que tiene un margen
yo soy de Jaén, que tiene un margen de desproporcionalidad bastante amplio, más del 11%, que no cambiaría. Y claro, y seguimos así. Al final, aplicando el método DON, el resultado de las circunscripciones grandes, que son las más de 10, es decir, la realidad de todas las circunscripciones andaluzas, pues en realidad ofrece resultados aceptables desde el punto de vista de la... Con lo cual a mí me lleva que al final cualquier cambio además de circunscripción implicaría un cambio en el Estatuto de Autonomía, más allá también de una reforma constitucional. Entonces, al final, es decir, yo quiero ser proclive a mejorar, pero claro, si además de todo eso usted suma ahí unas tablas y de alguna manera se resiente la gobernabilidad, que al final yo creo que es lo que verdaderamente interesa también, es decir, al ciudadano, pues al final yo llego a una conclusión, en fin, después de su exposición, y es que cualquier cambio que podríamos aplicar implicaría unas grandes reformas para tener un resultado poco palpable. Entonces, claro, pues yo solo llego a esa conclusión. Le digo, no tengo una pregunta, quiero decir, una reflexión. Entonces, claro, yo soy de las que considero que la gobernabilidad tiene que tener un gran peso. Es decir, porque es que al final el ciudadano o la ciudadana lo que quiere es que haya gobiernos estables. Si no, pues tendremos, y se ha citado también aquí, casos como otros países, ¿no?, como Italia. Entonces, al final de su exposición yo deduzco que los cambios son posibles, no sé si pero que esos cambios no nos llevarían a un resultado especialmente proporcional, sino que sería muy mínimo eso que se introduciría. No sé si he llegado más o menos, sí. Más o menos. Quiero que quede claro que gobernabilidad no es mayoría absoluta. O sea, puede haber gobernabilidad con gobiernos de coalición, es decir, la cuestión es los datos que he mostrado es que gobernabilidad en el sentido de que la mayoría, o sea, los gobiernos apoyados por un único partido o por varios partidos que ha habido hasta ahora, pues habrían cambiado en el caso de introducir estos cambios que podrían hacerse, ¿no? No en 2012, pero sí, por ejemplo, en 2008 y actualmente, ¿no?, en la situación actual. Pero, bueno, si tuviese que dar mi opinión personal también aquí, pues hay cosas que se pueden cambiar y que se pueden justificar perfectamente de cara a la opinión pública y que no suponen, digamos, no afectarían drásticamente a la gobernabilidad, ¿no? Es decir, bajar el mínimo de 8 a 7, por ejemplo, aumentaría la proporcionalidad, mantendría la gobernabilidad, pero no sería la panacea, evidentemente. Pues muchísimas gracias, señor general, por su comparecencia. Si tiene alguna documentación que quiera aportarnos al grupo de trabajo, se lo agradeceríamos. El PowerPoint contiene luego, aquí estarían los resultados en circunscripción por circunscripción, que si quieren... Pues le rogaríamos que nos la aportara y muchísimas gracias por su comparecencia. Muy bien, pues de nada. Gracias a ustedes por haberme invitado. El PowerPoint se lo envío a Maripaz.